México es un país lleno de historias misteriosas. En cada una de sus ciudades y pueblos se cuentan un sinfín de leyendas que datan desde tiempos remotos hasta días más recientes. A día de hoy, aquí en Voces Muertas, les hemos hablado mayormente de hechos inquietantes ocurridos hace ya varios siglos. Muchos de ellos dejando un legado de manifestaciones paranormales que aún hoy en día aterran a los incautos. Sabemos de estos hechos gracias a que los testimonios han sobrevivido al paso del tiempo, debido a que fueron heredados de generación en generación. Lamentablemente, en la mayoría de los casos aquí tratados, ya no quedan testigos con vida, y solo nos queda remitirnos a lo que se recuerda de eso que alguna vez fue anécdota. Pero en esta ocasión es diferente, pues vamos a hablarles de algo que ocurrió hace relativamente poco tiempo, en torno a la década de los 70, y tenemos el atrevimiento de asegurar que todavía por ahí habrá más de alguna persona que dé fe que esto realmente sucedió. Visitaremos el estado de Guanajuato, cuna de muchas leyendas que se han dado a conocer, incluso de forma internacional. Pero, al menos por esta vez, vamos a hablar de una historia poco conocida, un evento realmente sorprendente que dio mucho de qué hablar en una apartada comunidad rural llamada Jaral de Berrio. Una historia que a día de hoy se ha vuelto leyenda y ha sido recordada con el nombre de la niña que pidió que la cambiaran de tumba. Y es que tal y como su nombre lo indica, se dice que durante algunas noches los habitantes de este poblado eran aterrados por el fantasma de una niña que lloraba de forma desconsolada, pidiendo que su cuerpo fuera exhumado. Tal parece que muchas veces los muertos no aceptan su último lugar de descanso. ¿Quieres saber el resto de la historia y cómo es que cesaron las apariciones de este espectro? Quédate con nosotros y escucha esta inquietante historia real. Esto es Voces Muertas. Todo comenzó allá por los años 70. Tenía poco de haberse construido la primera sección de la carretera federal 37. Esa que pasa muy cerca de Jaral de Berrio y que conecta San Felipe Torres Mochas con el entronque de la carretera federal 57. Un fatídico día, una niña de 6 años de edad murió atropellada por un camión en esa vialidad. Ella era originaria de San Francisco, un pequeño pueblo ubicado muy cerca de Jaral de Berrio. Fue algo muy triste, y al ser de una comunidad pequeña en donde todos se conocían, prácticamente todos los habitantes acudieron a su funeral. Al terminar de velarla, la llevaron hasta Jaral de Berrio para oficiar su misa, y una vez concluida, procedieron a sepultar sus restos en el panteón de Jaral de Berrio. Hasta aquí, todo era tan desolador como se esperaba. Sus padres estaban sumidos en una profunda tristeza, y ambas comunidades
se solidarizaron en su sentir. Pero luego de unos días comenzaron a suceder cosas muy extrañas ahí, en Jaral de Berrio. Algunas personas cuentan que todo comenzó justamente la misma noche en que terminó el novenario de la pequeña. Ya entrada la madrugada, todos los grillos se callaron. El viento dejó de soplar. Los testigos señalan que todo el ambiente se quedó en completo silencio y que, a los pocos segundos, en la lejanía, se oía a una niña llorar. Quienes pudieron oírla describieron ese llanto como anormal. Y es que sonaba de cierta forma que hacía que los vellos del brazo se erizaran y hasta la piel se pusiera chinita. Ese era un lamento de ultratumba. Incluso los perros del pueblo parecieron haberse dado cuenta de esto, y es que todos comenzaron a ladrar y a aullar. Nadie se atrevió a salir a ver de dónde provenían esos llantos, y pronto dejaron de escucharse. Fue entonces que todos los sonidos de la noche volvieron a hacerse presentes. Al día siguiente, todo mundo hablaba de eso, y nadie sabía dar una respuesta que convenciera. La verdad es que los vecinos poco o nada sabían que el terror estaba a punto de desatarse en Jaral de Berrio. Y es que dicen los pobladores que esto sucedió exactamente de la misma manera en noches posteriores, a veces en noches consecutivas y otras veces con espacio de unos cuantos días. Por esta razón es que todo mundo se encerraba en sus casas antes de que cayera el sol. Nadie quería toparse de frente con lo que sea que emitiera esos llantos, y es que muchos pensaban que debía tratarse de algo malo, pues el alma de un niño no pena. No fue sino hasta unas cuantas semanas después que los vecinos, cansados de vivir con miedo, se organizaron para montar guardias nocturnas y dar con la fuente de esos sonidos. Esa noche se dieron cuenta que los llantos venían del panteón municipal. Por lo que, armados de valor, se encaminaron hacia allá. Al llegar, se dieron cuenta que una niña asomaba la cara por la reja principal. Gritaba, llorando que por favor la sacaran de ahí. Todos se apresuraron, pensando que la pequeña se había quedado encerrada, pero al llegar, vieron que ya no estaba. Entonces decidieron entrar. La buscaron mirando en todas direcciones y nada. No fueron capaces de verla. Entonces volvieron a escuchar su llanto. Esta vez venía de entre las tumbas. Corrieron al interior y al fondo la vieron caminando y llorando cerca de una tumba. Ella gritaba desconsolada que por favor la sacaran de allí. Y entonces todos la vieron desaparecer en la oscuridad. Explican los que presenciaron eso que fue como si ella hubiera estado hecha de humo y simplemente se disipara en el aire. La verdad es que ninguno podía creer lo que sus ojos acababan de contemplar. Aterrados, fueron a revisar la tumba y se dieron cuenta que ésta pertenecía a la pequeña, que había sido arrollada por un camión en la carretera. Todos quedaron atónitos y sin palabras.
No sabían explicar qué era lo que había sucedido, pero de alguna forma entendieron que el espíritu de la niña se manifestaba diciendo que no quería estar ahí. Regresaron sin saber qué hacer y pronto todo el pueblo comenzó a lanzar teorías al aire, siendo la más aceptada por todos que la pequeña, al haber fallecido de forma trágica e inesperada, se negaba a aceptar que ella había fallecido. Se dice que llamaron a un sacerdote para bendecir la tumba y que incluso los propios padres de la pequeña visitaron la tumba para, de alguna forma, hablar con su pequeña y explicarle que ya era hora de que se fuera a descansar, que se fuera al lado de Dios. Pero nada de esto funcionó, porque durante las noches siguientes siguieron escuchando los llantos de la niña, gritando y pidiendo que la sacaran de ahí. Las cosas siguieron así, hasta que una tarde, un hombre se acercó al sacerdote para decirle que él sabía qué era lo que estaba pasando. Padre, el alma de esa pobre niña lo único que quiere es descansar en paz, y nadie ha sido capaz de acercarse a ella con compasión. Anoche fui a verla. Ella estaba llorando, como siempre. Así que me acerqué al cementerio. Le pregunté qué es lo que quería, y tras mucho insistir, ella me dijo, aún llorando, que ella no quiere estar en ese lugar. Ella quiere venir acá, a la Capilla de la Merced. Se dice que esa misma noche, con el consentimiento de los padres y con absoluto recelo, pues no querían que nadie se enterara, exhumaron los restos de la niña y los trasladaron a la Capilla de la Merced, esperando que por fin su alma pudiera descansar en paz. Los pocos que se enteraron de esto explican que de forma coincidente las apariciones de la niña cesaron y las noches en Jaral de Berrio volvieron a ser tan tranquilas como siempre. Se cree que el alma de la pequeña por fin encontró el descanso eterno. Debemos considerar que esta historia hasta hace relativamente poco tiempo era considerada una simple leyenda, de esas que se cuentan para asustar a la gente, pero para muchos se confirmó la veracidad de la historia cuando en años recientes, mientras la pequeña capilla conocida como la Merced estaba siendo remodelada, un trabajador encontró un pequeño ataúd empotrado en una de las paredes. No contaba con ningún tipo de lápida o epitafio, así que llamaron a las autoridades y cuando examinaron el féretro a detalle, se dieron cuenta que en su interior estaban los restos de una niña. Recordando lo que los más ancianos contaban, concluyeron que se trataba de la niña de la leyenda, pues es sabido que la Capilla de la Merced perteneció a los hacendados, el conde de Jaral de Berrio y su familia, mismos que de hecho, a día de hoy, reposan en sus nichos, dedicados solamente para ellos, que por cierto están señalados. Entonces, con la idea en mente de respetar a los muertos, abrieron una zanja para depositar el pequeño ataúd ahí. Se dice que con esto el misterio creció aún más, pues justamente al excavar, se toparon con otro ataúd de niño allá abajo, pero nadie supo a quién perteneció, ni por qué estaba ahí. A fin de cuentas, ambos ataúdes fueron dejados ahí. Y bueno, ahora que conoces esta historia que, por cierto,
estaba a punto de quedar en el olvido. Yo te pregunto, ¿tú has pensado en qué lugar te gustaría que descansaran tus restos una vez que partas de este mundo? ¿Te has puesto a pensar en qué tan importante es respetar la voluntad de una persona sobre el lugar en el que le gustaría ser sepultado? Estaré leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.